Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Ya está con nosotros la doctora Mariana Yepes. Doctora Yepes, muy buenos días. Gracias por atendernos. ¿Cuál es su evaluación general de esta ley de extinción de dominio aprobada ayer por la legislatura? Como decíamos, se ha determinado la importancia de orden económico y que 110 millones de dólares aparentemente podrían pasar al Estado en los próximos meses. Doctora Yepes, bienvenida. Buenos días. Gracias por la invitación. Muy amable y un saludo cordial a quienes también nos escuchan. Bueno, yo creo que esta ley es importante no por ser la primera, no porque supla un vacío legal en nuestro ordenamiento jurídico, sino que lo mejora, considera ciertos aspectos que en la ley anterior no estaban contemplados y aclara algunos temas. Era necesario que exista la legislación para la extinción de dominio. Esa necesidad se deriva de qué? De los instrumentos internacionales, de las convenciones de tanto de Naciones Unidas como la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción. Ciertos países también han tenido una ley de extinción de dominio con muchísima anticipación. Por ejemplo, Colombia, que ya tenía en la década del 90 ya tenía una ley de extinción de dominio. Eso motivó que la Fiscalía Ecuatoriana presente un proyecto de ley de extinción de dominio a fines de la década del 90 y comienzos del 2000. Pero se presentó en la Asamblea y no tuvo eco, no les pareció interesante, ¿no? Luego han venido presentándose en otra época, un fiscal general también presentó un nuevo proyecto basado en el mismo, pero enriquecido con nuevas experiencias y tampoco aceptó. Hasta que llegamos al año 21, me parece, ¿no? Y se dicta la ley de extinción de dominio. Esta ley, pues, contempla varios temas que son muy importantes, entre ellos el trámite, la autonomía de la acción de extinción de dominio, que ese es un tema que debería interpretarse debidamente, porque además que sea de carácter patrimonial. El presidente Moreno, cuando iba a aprobarse, a poner en vigencia esta ley, él presentó una solicitud, una petición ante la Corte Constitucional para que se declare la inconstitucional de diferentes temas. Eso me llama la atención, ¿no? La Corte Constitucional únicamente dos temas aceptó, y uno de ellos es sobre la imprescriptibilidad de la acción. Entonces, ahora está en vigencia todavía esa ley. Luego hubo unas reformas el año 23, una ley que modificó varios cuerpos legales, entre ellos COIP y también la ley de extinción de dominio. Pero en lo fundamental se ha mantenido la ley de 21. Lo importante es conocer qué aplicabilidad y qué efecto ha tenido en nuestra realidad nacional. ¿Ha servido para la lucha contra la corrupción? Eso sería de conocer, porque estamos a veces... ¿Usted piensa que ha servido contra la lucha contra la corrupción? Yo no creo sinceramente, porque me parece que escuché que solamente han habido 2 casos desde el año 21 acá, en los cuales se ha hecho extinción de dominio. Pero veamos si se ha planteado como una acción autónoma, como menciona la ley. Me parece a mí que eso se debe a las sentencias condenatorias y como un resultado de las mismas, ¿no? Que toda sentencia condenatoria tiene implícita como consecuencia el pago de las reparaciones patrimoniales y también sería la recuperación de bienes. Entonces, no está muy claro. Pero ahora tenemos modificaciones de la ley, o sea, no es una nueva ley, sino que son modificaciones de la ley y también a otras leyes, como lo de la contratación pública. Hay un tema que es sumamente interesante, el tema de la prescripción, de la imprescriptibilidad. Si bien la Corte Constitucional consideró que era inconstitucional
legislar indicando que era imprescriptible la acción de extinción de dominio. Dijo que era inconstitucional. Ahora la Asamblea ha encontrado una salida que me parece positiva. Tengo que aceptar que está muy bien concebido eso. La prescripción dice que se producirá en 80 años. O sea, da 80 años como para perseguir los bienes de quienes cometieron actos de corrupción. Entonces, me parece adecuado, sin violentar el criterio de la inconstitucionalidad que dice la Corte Constitucional. Aquí tiene una salida bastante positiva, en contemplación a tiempo para que se produzca la prescripción. Pero Ahí quizá una aclaración, doctora, si es tan amable, porque muchas personas asumen este tiempo de 80 años en función de que los bienes mal habidos, los bienes producto de actividades ilícitas, deberían tener pues un paso hacia el Estado lo más pronto posible. Entonces se piensa que van a tener que esperar no, 80 años para este no. cambio de propiedad. No, se podría perseguir en 80 años. No olvidemos que las prescripciones de las acciones civiles, porque esto es una mezcla entre acción civil y acción penal, ¿no? Entonces, la acción civil, ¿cuándo prescribe? 10 años, 5 años, 10 años, 15 años. Ya no se puede demandar el pago de una deuda, pensemos, ¿no? A Claro. menos de que sea un enriquecimiento ilícito, la prescripción excesiva de dominio en la vía civil, las acciones posesorias. Eso prescribe en 5 años, 10 años, 15 años, como le digo, ya no se puede demandar. Ese es un beneficio para aquella persona que está, por ejemplo, posesionada de un bien, digamos, ¿no? Eso ya no sería. Beneficio para alguien que está adeudando un dinero. Ha prescrito la acción. Pero en este caso quiere decir que prescribiría transcurriendo 80 años. O sea, dentro de esos 80 años se podría plantear la acción de extinción de dominio dentro de esos Pero 80. también dentro de esos 80 años, el poseedor de bienes ilícitos podría venderlos, podría transmutarlos, podría heredarlos, etcétera. Sí, esa Es es otra decir, cosa. cambiar de propiedad. Claro, esa es otra cosa. No es un beneficio para la persona que ha adquirido bienes ilícitos. No es un beneficio. La acción tiene que hacerse inmediatamente y no dejar que pase los 80 años. Pues Claro. 80 años son aquellos que el tiempo para la prescripción de la acción. O sea, no se puede intentar una acción después de los 80 años. Eso sí es positivo, me parece, ¿no? O sea, es distinto el legislar indicando que esas acciones son imprescriptibles. La Corte Constitucional dijo que no, que eso es contrario a la Constitución. Y dio bastantes argumentos en su dictamen, me parece que es del año 21 propiamente, porque era a consecuencia del proyecto de ley que fue enviado al Ejecutivo. Entonces, eso se quedó en un vacío, se quedó en un limbo. Prescribían las acciones porque son civiles, prescribe. La persecución de un delito también prescribe en el tiempo del máximo de la condena, para hacer un resumen, porque cambió muchísimo con el COIP el tiempo de prescripción. No significa que en los 10 años, en los 15 años que prescribe una acción penal, puede él seguir cometiendo delitos. Eso no es así, sino que no se puede perseguir pasado ese tiempo. Aquí no se podría presentar una acción de extinción de dominio pasados los 80 años. Entonces es Ahora, una... Sí, doctora, sí. para que se den las acciones necesarias, y eso es lo que en algún momento supuso una honda discusión en la Asamblea Nacional con respecto a este proyecto, porque se decía que es absolutamente necesaria la emisión de una sentencia ejecutoriada para que proceda la extinción de dominio. El Ese es Partido otro Social tema. Cristiano hizo una serie de objeciones en ese sentido y el producto final que se vota ayer dice sentencia motivada de juez competente. Y yo le pregunto a usted, que es una experta jurídica, esto no es el equivalente a una sentencia ejecutoriada. Sí, o sea, la regla general es que debe, según el contexto de la ley, la regla general es que debe existir una sentencia ejecutoriada para que se plantee la acción de extinción de dominio.
Ejecutoriada, es decir, que O pase por ejecutoriada, o sea que los por tres niveles todas de la las tres, justicia, que haya pasado la casación. exactamente, lo que se denomina en derecho que pase en autoridad de cosa juzgada, que haya habido todos los recursos, ¿no es cierto? En materia, ¿en qué sentido sería esto? O sea, solamente así, ligeramente, que se siguió un juicio penal, una acción penal en contra de una persona que se enriqueció ilícitamente, pensemos, ¿no? O que cometió peculado. Entonces, tiene que pasar la apelación, tiene que pasar el recurso de revisión, de casación y luego de revisión. Eso nos toma algún tiempo, ¿no? Algún tiempo, Algunos años, ¿no? sí, porque si bien es verdad que el COIP establece plazos perentorios, pero los jueces no cumplen. No cumplen por diversas razones. Entre ellos es porque se encuentran rebasadas sus facultades, rebasados los despachos del número de causas. Y eso que no estamos Ahora, tomando en cuenta acciones de protección, recusaciones, cambios de exacto, pero eso abogado, ya, etcétera, ya. etcétera. Pero eso en muchas ocasiones no le impide que se ejecutaría la sentencia, porque generalmente estas son violaciones constitucionales que no están tratando de impedir la consecución del proceso. Pero también existen excepciones. Yo creo que han encontrado unas salidas, ¿no? Y yo no estoy yo estoy en contra totalmente de que se exija una sentencia ejecutorial. Estoy en contra, porque ese no es el criterio de otras legislaciones. Con eso se va a limitar que se pueda plantear inmediatamente la acción de extinción de dominio. Esa es la idea de que quien ha cometido un delito se está enriqueciendo, está adquiriendo ilícitamente bienes, acumulando bienes de forma ilícita. ¿Qué pasa? Que no se le puede seguir mientras no termine, no se establezca su responsabilidad. Me parece muy garantista en ese sentido, ¿no? Muy garantista de quién, de los derechos de quienes están cometiendo delitos. Pero de todas formas existen excepciones que son, yo creo que hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Esas excepciones dice que sería cuando los bienes objeto de la extinción de dominio sean de propiedad, dice, de uno o varios miembros de grupos de delincuencia organizada. Y en esto quiero poner énfasis, porque se refiere a grupos de delincuencia organizada. Entonces, esa es una de las excepciones. Cuando no es de grupos de delincuencia organizada, ¿qué pasaría? Pasaría, dice, cuando se trate de bienes o activos injustificados sobre los cuales exista una relación de causalidad ¿con qué? Con el crimen organizado. Siempre estamos pensando en que haya habido crimen organizado. Cuando se trate de delitos flagrantes de respecto de bienes activos cuya titularidad se encuentra en propiedad de uno o varios de los miembros de grupos de delincuencia organizada nacional o transnacional. Entonces, ¿a dónde vamos? Que la excepción, las tres excepciones hacen relación al delito de delincuencia organizada. Ahí habría la excepción de que no es necesaria la sentencia ejecutorial. Y Pero ¿qué cuando pasa con hablamos otros delitos? de sentencia motivada de juez Sí, competente, podría ser el juez de primera instancia. claro, porque no interpuso recurso, ¿no es cierto? Se Ya. quedó ahí, se quedó ahí. Ajá. Pero existen excepciones, o sea, no se requiere la sentencia ejecutoriada en los tres casos que le menciono, pero Claro. todos ellos aluden al crimen organizado, de delincuencia organizada. Pero ¿eso qué significa? Que la excepción es solamente en esos tres casos, pero relacionados con la delincuencia organizada. Pero ¿qué pasa cuando la persona ha cometido peculado, por ejemplo? Se ha apropiado de bienes del Estado y esos los ha puesto en movimiento. O sea, ¿qué está haciendo? Está lavando dinero del Estado, lavando dineros ilícitos. Digamos, la persona que no está dentro de este tema de delincuencia organizada, que ha cometido concusión, que ha cometido El delitos en contra peculado, del que Estado. lamentablemente ha sido Exacto, un el crimen peculado. muy frecuente, un Sí, delito muy frecuente. exactamente. Ahí ya tenemos que esperar sentencia ejecutorial. De acuerdo con esta Ahí ley. tenemos que esperar varios años para Sí, porque recuperar no es los delincuencia dineros organizada. públicos. Sí, porque no es delincuencia organizada, no es un crimen o de delincuencia organizada. Esa es una de las cosas que sí me preocupan, ¿no? Pero Claro. en el fondo yo creo que sí tiene cosas interesantes, por ejemplo, lo de la competencia. Eso me hubiera gustado, a mí me hubiera gustado que exista la competencia de los jueces civiles, porque esta se dice ahí mismo en la definición que es una entidad autónoma, es una acción autónoma y patrimonial.
Acá le dan la competencia a la fiscalía para que haga las investigaciones previas, ¿no es cierto? Para que determine si existe o no un delito de delincuencia organizada, si ha habido movimiento de bienes ilícitos, adquisición de dineros ilícitos, etcétera, ¿no? Si ha puesto en circulación dineros ilícitos. Eso tiene que hacer esta investigación la fiscalía. Y la fiscalía, cuando ya termina esta investigación, pasará una pretensión, presentará una pretensión, también interviene el procurador y presenta ante quién esa pretensión, ante uno de los jueces, ante los jueces que son ahora, que conocen los delitos contra la corrupción. ¿Ya? O sea, Doctora Yepes, al respecto, la fiscal Diana Salazar no ha mostrado su conformidad con la ley emitida el día de ayer, porque, fíjese, habla de lo que estábamos mencionando hace algunos instantes. Ella habla de una extremada dependencia de la sentencia ejecutoriada, por un lado. Y por otro lado, y con mucha preocupación, dice, aquí hay una reducción de los tiempos de investigación de la fiscalía en procesos que podrían estar o que podrían llevar a la extinción de dominio. Bueno, sobre el segundo punto, me parece a mí que no está mala ley, ¿no? Con el segundo punto, y solamente es mi criterio, el criterio de la fiscal está en conocimiento de los casos a diario que conoce, ¿no? Que investiga. Pero yo creo que si hay un pool de fiscales dedicados exclusivamente a esto, podría acatarse esos tiempos. Lo importante también es que se haga rápido, ¿no? Que no estemos esclavizados al tiempo larguísimo. Ahora las investigaciones son 1 año, 2 años, y después de eso pueden archivarse si no se encuentra elementos configurativos de un delito o no se identifica personas vinculadas a eso. Pero en esto me parece que ya sería un poco claro el tema, y entonces a lo menos si hay sentencia ejecutoriada, ya no necesita tanto tiempo para hacer la investigación. Pero lo que, en cambio, si no hay sentencia ejecutoriada para los 3 casos de excepcionalidad que menciona la ley, sí requiere hacer la investigación, pero no creo que el tiempo sea muy corto, a mi entender, ¿no? Lo que sí creo es que haber sometido a la existencia de un condicionado, la existencia de una sentencia ejecutoriada, eso sí limita muchísimo, porque no vamos a sacar absolutamente nada, ¿no? A menos de que todos los delitos les pongamos dentro del saco de delincuencia organizada. Pero no es verdad. Que Un no es así, ejemplo pues, que le ¿no? estoy dando, sí, el peculado, por ejemplo, no es delincuencia organizada, a menos que hayan convenido varios funcionarios públicos en hacer el peculado, ¿no? Eso habría que analizar. Porque, ¿qué es el delito de delincuencia organizada? Es una agrupación de varias personas con la finalidad de cometer delitos. Entonces, habría que ver si está dentro de este grupo que ha tenido esa intención, por ejemplo, el peculado, ya sea con el pagador, con el auditor, con el contratista, que está cometiendo delincuencia organizada. Esto significaría que todos los delitos de corrupción van a caer en delincuencia organizada. Entonces tenemos, por ejemplo, el lavado de activos. Mucha gente ha cometido delitos de otro tipo, Por ejemplo, el narcotraficante. El narcotraficante está lavando los activos. Entonces, el delito de lavado de activos también debería ir en el crimen organizado. Todos los delitos de la corrupción, en contra de la corrupción, podrían ir en ese saco, ¿no? Depende cómo lo califique la fiscalía, cómo lo califique el juez posteriormente. Entonces Exactamente, también, es que estas no son agrupaciones de autoridades, pues para ponerse de acuerdo sobre las tipificaciones. Estas podría son ser. decisiones que generalmente quedan en manos de un juez, de la solitaria decisión del juez, y punto. Así es, así es. Y es el juez que es ahora que forman una unidad de delitos en contra de la corrupción. Ellos son los que van a conocer. El trámite es muy corto, el trámite es ágil, lo cual me parece correctísimo. Doctora, Identificado el delito como delincuencia organizada, se hace la investigación, la fiscalía presenta su pretensión al juez, interviene el procurador y el juez tramita inmediatamente la extinción del dominio. doctora Yepes, se ha establecido las ventajas de la emisión de esta ley el día de ayer,
Por ejemplo, en los temas que son absolutamente actuales, por ejemplo, que la maquinaria incautada en minería ilegal pueda ser usada para mantenimiento vial y de obras públicas, que las armas usadas en delitos flagrantes o ingresadas ilegalmente al país podrán ser usadas por las Fuerzas Armadas y la policía, y que en la contratación pública se creará una unidad especializada antilavado y el CERCO podrá suspender procesos de contratación si detecta vinculaciones o colusión. Esto supuestamente en tiempos razonables. Ujú. Así debería ser, porque hemos visto cómo las maquinarias que son incautadas, o sea, retiradas, ni siquiera son incautadas, sino retiradas de la producción minera ilegal. ¿Qué es ahora? Están amontonadas en cierto sector del país y deteriorándose. Exacto, Entonces, sin sí, beneficio alguno, sin beneficio alguno. porque Entonces, parece que ni siquiera pueden ser incautadas rápidamente, ¿no? exactamente. Por eso digo, no son incautadas, sino que simplemente se han sido retiradas del lugar donde están haciendo la minería ilegal a otro espacio donde quizás les resulta difícil movilizar. Pero hay que darle utilidad, ¿no? Y hay que darle utilidad, una utilidad positiva. Yo creo que los consejos provinciales, por ejemplo, podrían utilizar, ¿no? Eh, También en los municipios, las juntas parroquiales pueden utilizar, darle una utilidad correcta. Y lo de las armas me parece muy bien también, ¿no? Para eso sería más. Sí. Lo que sí yo, bueno, es mi entender, ¿no? Solamente mi posición. No debemos pensar únicamente en que con que esta ley es para qué? Para la monetización, dice, ¿no? Para que se haga Entonces, que se está viendo su usos económicos. beneficio en monetario, se está Sí, viendo exactamente. su Solamente beneficio pensando inmediato, en eso. además, en los Sí, recursos que podrían ingresar al Estado. exacto. Pero también es una ley punitiva en contra de aquella persona que haya estado lavando activos, que haya estado inmerso en una organización criminal. Es una especie de sanción. No solamente es la sanción patrimonial, sino que también existe la sanción penal. Porque para cuando hay delincuencia organizada, cuando la fiscalía detecta que ha habido este tipo de delito, pues la acción de extinción de dominio tampoco le excluye la acción penal. O sea, estaría sancionado por las dos vías, tanto por lo penal, pena privativa de libertad, como por la reparación integral y todo lo demás, como la extinción de dominio, ¿no? Pero hay un tema que se menciona como presupuesto, es que la extinción de dominio va a servir ¿para qué? Para luchar contra la delincuencia organizada. Más o menos esa es la idea, ¿no es cierto? Y es darle herramientas económicas al Estado para que luche contra la delincuencia organizada. Pero llegado el momento, cuando leemos el texto de la ley, ¿no? Que se ha pasado al Ejecutivo, es para otras finalidades. Tenemos para la infancia, para la violencia contra la mujer, para otros temas. Yo creo que ahí debería guardar relación entre el objetivo de la ley y las finalidades de los dineros que se obtengan de los bienes que han sido extraídos de la ley. Bueno, no todo está dicho, ¿no? No La todo. ley ayer se aprueba en la Asamblea Nacional. Quién sabe si el presidente de la República tenga algunas dudas que motiven quizá un veto parcial. Sí, pero es Doctora, un gran paso, ¿no? claro, quería aprovechar la oportunidad, quisiera su criterio sobre lo que ha pasado en la Corte Nacional. Han sido 2 semanas de una pugna casi irreconciliable entre sus miembros. Se ha quedado la Corte Nacional sin 4 jueces titulares y en esta semana han debido conversar para finalmente, por consenso, elegir a un encargado de la Corte Nacional, que es el doctor José Swing y la doctora Emma Tapia, como este subrogante de este encargo. ¿Qué opina de lo sucedido? Bueno, primero me ha causado mucho asombro. Eh, Soy una abogada muy antigua, ¿no? Yo entré a la función judicial y por eso la considero como parte de mi casa, el lugar donde me formé. Entonces me ha dolido mucho lo que está sucediendo. Yo entré a la función judicial en el año 67 y desde esa época que tuve conciencia de cómo era la organización judicial hasta hace 15 días nunca había visto una situación de esa naturaleza.
que se peleen por la presidencia de la Corte Nacional ahora, antes por la Corte Suprema. No, era impensable, no podía existir. Y yo me felicito que hayan encontrado una salida, ¿no? Pero de todas formas, me parece a mí que la seriedad de la parte de esta, no sería de la parte administrativa, porque no tiene parte administrativa, no tiene funciones administrativas la Corte, pero de esta función, de la forma de elegir, ha quedado un poco lastimada. Yo creo que sí. Encontraron la solución y los felicito, como decía, de que hayan podido conversar, que declinen posiciones, porque también había 3 candidatos y sobre todo del doctor, el expresidente de la Corte, que también estaba candidatizándose. Desde luego no había prohibición para eso, ¿no? Porque ya hubo otro presidente en esta misma época que fue reelegido, ¿no? El doctor Ramírez, él fue reelegido. Claro. Pero había una pugna de esta, y esto se ha complicado más por Pero la una cosa es la falta. reelección y otra cosa es la prórroga, ¿no? Exactamente, es diferente. Entonces, como no fue reelegido, quería prorrogarse, ¿no es cierto? Pero eso no me parece que tampoco era ilegal, podía hacerse la. Pero la decisión de los miembros de la Corte, de los mismos integrantes de la Corte Nacional, no fue favorable a ese criterio, sino que consideraron que era prudente el encargo. El encargo aquí al doctor Swing, que me parece que es un juez serio, ha tenido muy buenas ejecutorias y sobre todo valiente, ¿no? Porque no olvidemos que él y el doctor Durango fueron destituidos por el doctor Gustavo Yark En y su equipo, 2013, ¿sí? a Precisamente por petición del haber. SRI de la época. Sí, ¿por qué? Porque había también una decisión de la presidencia de la República escrita, que quien escribió eso, el director jurídico, que es el doctor Mera, que no se podía dictar ninguna resolución en contra del Estado. Entonces ellos fueron valientes al haber analizado y ver que no era procedente obedecer ese mandato totalmente ilegal. Después ellos regresaron a la Corte reconociendo que fue un error y declarando nulas esas actuaciones. Entonces, eso dice mucho del doctor Swing. Espero que él haga una buena presidencia, ¿no? Pero hay otro tema que es también complicado, el que el tribunal no esté integrado con el número de jueces titulares. Eso es grave. ¿Por qué? Porque cuando la última vez que De se hecho, hicieron esta reunión, este consenso de esta semana ya se hace con jueces que no son con titulares, jueces, pues, claro, ¿no? Con jueces. con los conjueces. Por Lo eso que es que pasa se es que los designa un encargado encargado, de la porque los Corte. jueces no pueden designar al presidente titular, Así es. solamente quienes son titulares. Pero ¿a qué se debe esto? Se debe a que el Consejo de la Judicatura no convocó con la debida anticipación para que se hagan los nombramientos de los jueces titulares que faltaban. Recordemos que hace 3 años, más o menos 3 años, hubo un concurso para llenar las vacantes, que unos para 6 años, otros para 3 años. Los que fueron elegidos para 3 años son aquellos que se separaron, los cuatro integrantes de la Corte como titulares que se separaron la semana, este fin de semana, ¿no? Que ya terminaron su periodo. Y también lamentablemente se estaba haciendo un concurso violando todas las normas legales y reglamentarias, entonces tuvo que declararse la nulidad. ¿Por qué no pudo llenarse las vacantes en esa ocasión? Porque las personas que se presentaron al concurso para jueces de lo civil, me parece que es para un laboral y de otros temas también, ellos no pasaron el concurso, no pasaron en las pruebas escritas, y en la prueba oral no pasaron. Entonces, por eso es el vacío que se creó. Entonces tenía que haberse convocado inmediatamente para reemplazar a Bueno, quienes no. esperemos que se normalicen las cosas en Esperemos la que Corte sí. Nacional y en la función judicial. Así es. Doctora, le agradezco muchísimo su tiempo y sus opiniones. Bueno, ha sido un gusto, ¿no? Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Estuvo con nosotros la doctora Mariana Yepes Andrade, ex fiscal general del Estado. Son las 8 de la mañana con 18 minutos en Noticiero Suceso.
Ay, Como que hicieron sus textos regresan, ¿no? Para su publicidad.